Una sanción disciplinaria en ámbitos castrenses ha derivado nada más y nada menos que a una discusión hasta de roles de poder. Me refiero a la intromisión inclusive que se está pidiendo del Poder Ejecutivo para abogar por una militar que ha sido sancionada, vuelvo a repetir, la teniente coronel Carmen Quiroga, quien aduce de que no se le permitió amamantar a su bebé, o por lo menos eso es lo que ha trascendido. Hoy hablaremos sobre la justicia militar o el derecho de la madre a amamantar a su bebé. Bienvenidos a Confrontados. Muy buenas noches familia, ¿cómo están? Cuando son puntualmente las 21 horas, arrancamos una nueva edición de Confrontados. Hoy vamos a hablar sobre algo que, no deja de hablar la gente de este tema en las redes sociales. Vemos también que la prensa se ha interesado mucho en este tema. Me refiero a la polémica que surgió tras un arresto disciplinario, de una militar, una mujer que adujo que tuvo que ver con el derecho que le asiste como madre de alimentar a su bebé, de amamantarlo. Entonces, a raíz de esto se ha generado toda una polémica porque fue creciendo esa polémica y ya otros poderes fueron metiéndose en esta discusión. Hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Hoy tenemos, por ejemplo, a ministros del Poder Ejecutivo, en este caso la ministra de la Mujer, por ejemplo, que estuvo hablando sobre abogar y prácticamente forzar a una intromisión, se puede entender de esa forma, al Poder Judicial para cambiar o que no se cumpla esta sanción. O sea que estamos llegando a una discusión ya de alto voltaje en ese sentido. Bueno, esto es lo que trascendió en la prensa, pero también nuestra producción ha elaborado un material para que podamos contextualizarnos y comenzar el debate y luego presentar a nuestros invitados. Vamos a ese material. El Tribunal Superior de Justicia dio su fallo en favor a la justicia militar, sancionando a la teniente Carmen Quinteros por 45 días de arresto. Según Carmen, todo se originó tras haber solicitado la exoneración de 24 horas para amamantar a su bebé. En tanto, para la ministra Miriam Peña, las razones son indisciplina y calumnia. El caso se remonta al 2016, cuando la teniente Quinteros había solicitado la citada consideración. Los cargos por los que se acusa son haberse dirigido de manera irrespetuosa, es decir, a través de una nota. La sanción que deja un precedente debe ser cumplida en una entidad militar o en su domicilio. Es importante resaltar que Quinteros fue obligada además a pedir disculpas públicas al jefe de la Armada para evitar ese juicio. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia anunció que intervendrá en el caso de la militar Carmen Quinteros, quien por una sentencia de la Corte basada en cuestiones formales sufrirá el arresto de 45 días. Manifestó que el fallo de la Corte contra la teniente que accionó para que la exoneraran de las guardias de 24 horas para poder amamantar a su hijo muestra una realidad nacional muy triste respecto al cumplimiento de la ley número 5508 de promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna. Así también, la ministra de Mujer, Nilda Romero, por parte del Ministerio, emitió un comunicado al respecto, manifestando su preocupación frente a las medidas tomadas en contra de la teniente coronel, teniendo en cuenta que la lactancia materna es un derecho tanto de los niños y niñas como de la madre, la que deberá otorgarse en condiciones adecuadas que garanticen al niño y a la niña su vida, salud y desarrollo integral, dicta parte del comunicado emitido en su cuenta de Twitter. Por otra parte, la ministra Peña comunicó que jamás fue estudiado, ni debatido, ni cuestionado el derecho de la lactancia, que por imperio de la Constitución Nacional le corresponde a la recurrente. Agregó que la Sala Penal se refirió exclusivamente a los cuestionamientos hechos por la teniente respecto a la prescripción de la acción penal militar y la sanción disciplinaria que le fue impuesta. Declaró que la sanción no tiene nada que ver con su derecho de lactancia, que no fue negado ni cuestionado ni motivó los agravios de la teniente en contra de la sanción impuesta a la misma por la falta militar establecida en el artículo 299, inciso H del Código Penal Militar. Esta noche hablaremos sobre la sanción, si fue una violación a los derechos del niño y la madre, o si se cumplió el reglamento militar que no tiene que ver o eximir a la teniente por ser madre.
Esto es Confrontados. Bien, ahí teníamos el material muy completo, por cierto, que ya nos contextualiza esta problemática. La gente está hablando, vos también podés hacerlo, por supuesto. Te invitamos a que participes en nuestras redes sociales. Pero antes de irnos a las redes, quiero también presentar, ya está en piso, el general retirado Carlos Liceras, que gentilmente ha aceptado nuestra invitación para debatir este tema que hoy es un poco confuso para muchos, para muchas personas. Muchas gracias, general, por aceptar la invitación. Bienvenido a Confrontados. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Para mí también es un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, y mientras esperamos también a la contraparte, por decirlo así, al abogado Carlos Mendoza, abogado defensor de la teniente coronel Carmen Quintero. General, usted tiene, por supuesto, una amplia trayectoria dentro de la milicia y puede graficarnos desde su punto de vista técnico y también desde la experiencia, qué es la justicia militar y cuál es realmente el derecho superior, si acá se conculcan derechos y cómo, desde cuándo, por ejemplo, las mujeres se han acoplado al servicio militar y cómo ha sido ese proceso, digamos, teniendo en cuenta que las mujeres muchas veces tienen derechos muy diferentes a la de los hombres y justamente es el caso de la maternidad, es uno de ellos. ¿Cómo se vio todo este proceso y cómo actúa la justicia militar en este caso? Bueno, antes que nada, la justicia militar es una justicia penal, ¿verdad? Que entiende los casos de faltas y delitos cometidos por militares en su carácter de tal. Los tribunales militares tienen tres instancias, una instancia sumarial, una primera instancia y una Suprema Corte de Justicia Militar. El nombre de Suprema viene de antes de la Constitución del 92, sus fallos eran irrecurribles a la justicia ordinaria. Hoy, ya con la Constitución del 92, los fallos son recurribles a la justicia ordinaria, como en este caso se ha recurrido, en el caso de la teniente Quintero. Escuché que decían teniente coronel, en realidad ella es oficial de marina y la jerarquía es teniente coronel. Es de teniente de corbeta o teniente de fragata o navío, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, importante la aclaración. Para aclarar. Sí. Entonces, ¿y en dónde actúa? ¿Cuál es el ámbito de acción de la justicia militar? A todo el personal militar, varón o mujer, que tienen estado militar. El estado militar se adquiere desde el momento que se incorpora a las Fuerzas Armadas y así como el estado civil o el estado clerical tienen deberes, obligaciones y derechos muy diferentes al que tiene el estado civil. Es por eso que muchas veces existen confrontaciones, ¿verdad?, entre la legislación militar y la legislación ordinaria. ¿Por qué? Porque se consideran que los militares también tendrían que estar cumpliendo en su carácter de ciudadanos, sí, con las leyes pero civiles, pero en su carácter de militares tienen que estar sujetos a las leyes y a las normas militares. Entonces, las sanciones disciplinarias y las sanciones penales están dadas por los tribunales militares. Quiero aclarar también que los comandantes se subrogan las facultades disciplinarias del comandante en jefe, porque él en realidad es el único que puede arrestar. Pero ese mando es subrogado por los subalternos, por los comandantes inferiores, y tienen las facultades legales de aplicar una sanción disciplinaria de hasta 90 días, ¿verdad?, sin ningún tipo de restricciones, es su facultad. Entonces también es una forma de corregir, porque la función o la esencia, el objetivo de las sanciones disciplinarias es la corrección inmediata de la falta. Y también esa falta, como en este caso, el comandante de la Armada en ese entonces
envía el caso a la justicia militar para que él no sea parte, juez y parte, sancionar él y él también ser la persona que está siendo, en este caso, agraviado, ¿verdad? Bien, así estamos ya iniciando el programa de hoy. Esta es la introducción por parte del general retirado Carlos Líceras. A la vuelta de la pausa ya tenemos también en piso al abogado defensor de la teniente de corbeta, en este caso me aclaró el general, el doctor Carlos Mendoza. A la vuelta de la pausa entonces estamos con más confrontados. Ya estamos de regreso al segundo bloque de Confrontados. El tema que hoy nos ocupa es precisamente la justicia militar versus el derecho de la madre o el interés superior del niño, como diría nuestra Carta Magna. Y bueno, ya está con nosotros el doctor Carlos Mendoza, él es abogado defensor de Carmen Quinteros. Muy buenas noches, doctor, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación, al general Líceras también. Buenas noches y a los televidentes. Bueno, el caso que nos ocupa es un poco complejo para muchos, o mejor dicho, confuso. Y es precisamente por eso que queríamos confrontar dos ideas, ¿verdad? En este caso la defensa sostiene un argumento y es precisamente ese argumento que queremos escuchar, doctor. ¿Cuál es su postura con relación a todo este enjunje que hoy ya es, porque las redes sociales se encargaron un poco también de desvirtuar el tema? ¿Cuál es su argumento con relación al caso que nos ocupa? Bueno, el inicio del proceso es este escrito que ella había presentado, ¿verdad? En este escrito ella hace unas expresiones que no son de los términos adecuados como un oficial del ejército, ¿verdad? Porque acá hace una reserva de los derechos y en otros lugares, entonces ella le dice que el comandante, ¿verdad?, va a cometer un delito previsto en el artículo 164 que comete abuso de autoridad. Entonces esta palabra es lo que le agravia al comandante, ¿verdad? Y entonces el comandante dispone la instrucción de un sumario para averiguar cómo fue que realizó estas manifestaciones en un escrito que le agravia a él personalmente. Porque esto, al decirle que él está realizando un delito militar, que tiene una pena privativa de 2 años de edad, le está difamando porque él dice que él no es autor de ese hecho que ella le atribuye. Pero a nuestro criterio fue realizado eso como una especie de advertencia, pero ella no tiene que advertir porque es militar, sino que ella tiene que cumplir las órdenes. Pero agotó la instancia porque hizo una reconsideración, acá ven usted el título, reconsideró y informaron que no se le iba a otorgar ese permiso porque siguió su conducto, ¿verdad? Y el asesor jurídico dice que no corresponde. Entonces ella ya lleva adelante y recurre a las instituciones. ¿Qué hace? Recurre al Poder Judicial y la jueza del menor resuelve que le ordenar las medidas cautelares y también le exhorta al comandante para que dé cumplimiento conforme a lo dispuesto en la ley 5588 y que le deslinde de responsabilidad de participar en las guardias de 24 horas que le permanecía apartado de 32 horas de su hijo. Y entonces en ese contexto vuelve a remitir la jueza a exhortar y no se cumple eso. Entonces por ese motivo la jueza informa al Ministerio Público que hay un desacato porque no cumple la orden del juez. Y entonces eso se abre una causa en Luque, en principio el agente fiscal Leguizamón, hay una causa 2652, donde se tenía que investigar. Hoy está el Miguel Vera a cargo de esta unidad, se investigó totalmente, pero según me dijo, hoy hablé con el fiscal porque yo no estaba interiorizado de esto, con el Federico Leguizamón, y él me dijo que ya no está en esta unidad, que él investigó ahí prácticamente 3 tomos. En realidad que desacató la orden fue el presidente Cartes, pero la jueza informa nominadamente y le culpa a un capitán que nada tiene que ver, ¿verdad? Porque el capitán era el comandante en ese entonces de la unidad donde ella prestaba servicio.
cuanto que el que realizó el sumario y todas las cosas fue el comandante de la Armada, y él el que atajaba y que hacía todas las circunstancias, ¿verdad? Tuvo varias derivaciones, pero la consecuencia es concretamente este escrito. O sea, se judicializó, se cometió el delito de desacato porque no se cumplió la orden de la jueza, eso murió porque no se impulsó. Y ella ahora ¿Cómo murió? ¿Acaso eso no es de orden público? Pero no se impulsó porque tendría que haber investigado. Eso es lo que le digo. Hoy hablé con este es la causa. O sea, hubo una diligencia parte del Ministerio Público. Y no, me dijo el fiscal Federico Leguizamón que tiene 5 tomos y que se quedó la carpeta fiscal a cargo del fiscal Miguel Vera. No hay una imputación, no existe nada, se quedó prácticamente... ¿Cuánto tiempo ya lleva de investigación? Y la última, 2 años y medio. ¿Ya prescribe entonces? No, porque esto es... no hay imputación, entonces no... No hay prescripción, prescribe con el artículo 104. Sí. Depende del tiempo que pasó. Pero por lo menos una declaración indagatoria o algo de eso interrumpe. No sé si se llama indagatoria o no, entonces ahí sí que interrumpe el plazo y continúa el cómputo de vuelta a partir de ese momento. Pero es lo que no se lleva adelante. Bueno, en síntesis, fue una nota mal redactada, pero lo que pide acá ella prácticamente es que le liberen del permiso y que le den la oportunidad de amamantar a su hijo. Eso es todo. Ella realizó posiblemente el hecho punible de calumnia, pero eso se despenalizó con la disculpa pública que hizo en el diario. Y ¿fue aceptada por la No, víctima? no. Son 2 opciones que te da la calumnia. Uno es que vos le pidas al comandante y que él te acepte y se termina. Y otro, el inciso segundo, es que entonces vos públicamente le pidas disculpas. Entonces eso ya no queda más a cargo del comandante, sino que ya queda por la acción de ella. Y eso hizo ella en un diario público donde ella pide disculpas al comandante. Con eso extinguió la acción. Con eso se despenaliza la calumnia. Pero acá ellos afirman que al hacer esa retractación pública y al decir que ella pide disculpas, ella está reconociendo que cometió falta contra la disciplina militar. Lo que pasa es que la falta contra la disciplina militar tiene un plazo de aplicación que es de 45 días. Si no se empieza a cumplir, no se puede volver a aplicar, ¿verdad? Porque prescribe, opera la prescripción. Y acá operó varias veces, incluso el 16 de julio nos pide la Corte Suprema que expresemos agravio. El doctor Benítez Riera, cuando eso ejercía la presidencia, expresamos agravio el 16 y 17 de julio, y de esas fechas pasaron 18 meses, volvió a prescribir nuevamente en los 45 días. O sea que no se puede llevar adelante. Acá lo que dice la doctora Miriam Peña y el doctor Benítez Riera es que el cómputo se hizo correctamente porque interrumpió el plazo cuando se le llamó, cuando se abrió el sumario. Nosotros decimos que no. Hay 2 posturas, la de nosotros y la del doctor Ramírez Candia, que dice que recién se interrumpe cuando le llaman a prestar declaración indagatoria, que ocurrió 6 meses después. ¿Entienden? Entonces, pero la otra postura, que es la que mayoría de la Corte, dice que al abrir el sumario ya interrumpe, y no es cierto, porque si va a hacer la denuncia en la policía, no interrumpe el plazo. Vos tenés que presentar una querella o tiene que haber una imputación para que se interrumpa, para que empiece el proceso. Para ella empieza recién el proceso cuando se va a prestar declaración indagatoria, y ahí se interioriza cuáles son los hechos que se le atribuye, y ahí ella puede ejercer su defensa técnica y material, ¿verdad? Porque ahí ella se entera y dice qué es lo que yo puedo presentar para desvirtuar los hechos que se me atribuyen. Y eso fue ya 6 meses después, entonces ya prescribió y no tendría que habérsele aplicado hoy, porque es inoportuno. Si le aplicaba en ese momento, cuando ella fue insubordinada, vamos a utilizar el término castrense, iba a estar correcto y no iba a pasar nada, iba a quedar en su foca, qué sé yo, 1 semana, 48 horas, porque es normal eso por no saludar, como dice ayer, estuvo diciendo el general Licera. Hubiese sido oportuno y se le aplicaba ya la pena y no iba a haber doble juzgamiento, porque también a ella se le tendría que hacer sumario por un delito criminal, que es la calumnia. Entiendo. Sí. General, tenemos en este caso, digamos, una concurrencia ya de hechos que tienen que ver con lo administrativo, o castrense, mejor dicho, de la justicia militar y también la justicia ordinaria propiamente. Pero también acá noto que hay a mi modo de ver, es una opinión muy personal, que ya también están hablando ministros del Poder Ejecutivo, como se puede entender eso como una intromisión también propiamente dentro del ámbito castrense y también del judicial. Bueno, una aclaratoria antes de contestarte eso. El origen, como dice el doctor Mendoza, es una nota del 5 de octubre del 2016.
en donde la teniente Quinteros solicita al comandante, ¿verdad?, la restitución, porque ella fue trasladada. Ella, cuando estuvo con el permiso de maternidad, ella ocupaba el cargo de giradora de la sanidad de la Armada. Entonces, como es un cargo en donde tienen que manejar presupuestos, donde tienen que llevar dinero al banco, retirar dinero, etcétera, ¿verdad?, una de mucha responsabilidad, los comandantes no pueden mantenerla durante 4 meses del permiso de maternidad en el cargo, y tuvo que ser trasladada, ¿verdad? Después viene el periodo de lactancia. En ese periodo de lactancia, ella en la nueva unidad, ¿qué hace? Se le hace servir, o sea, presta servicio de guardia. El servicio de guardia en la unidad dura 24 horas, pero hacen 2 personas, de a 12 horas. En ese lapso de tiempo, que entra una vez a la semana, se le da una pieza de lactancia, ¿verdad? Yo estuve averiguando también, porque el doctor dijo ayer que era una silla nomás, pero tiene una ladera y tiene una cama, en donde se le trae a la criatura, se lo hace amamantar, ¿verdad?, y después está con la madre el tiempo de lactancia. Pero ella quería, hay 2 situaciones. Una situación en donde ella solicita al juzgado del menor y que se la libere del servicio de guardia. Entonces recurre al juzgado del menor, y el juzgado del menor, vía exhorto, no una orden judicial, sino vía exhorto, yo exhorto que usted, comandante en jefe, la libere de ese servicio para que ella pueda dar de mamar a su hijo. Esa es una parte ordinaria. Y la parte militar es en donde ella se dirige, ella pide la restitución en el cargo, ¿verdad? Y una advertencia o una amenaza solapada de que si es que no se la restituye en el cargo que ella tenía anteriormente, ella iba a recurrir a la justicia, ¿verdad?, porque el comandante estaba cometiendo abuso de autoridad. Eso es, en las Fuerzas Armadas, es una falta grave, ¿verdad?, que está prevista y penada porque uno no puede reclamar una vez que uno fue trasladado. No es como el código laboral, ¿verdad?, en donde uno es el código laboral ordinario, donde uno tiene ciertas protecciones diferentes, ¿verdad? En este caso no hubo una destitución, en este caso hubo un traslado, ¿verdad?, para mejor servicio. Entonces el personal, una vez trasladado, en este caso la teniente Quinteros, presenta un recurso de reconsideración ante una orden del comandante de la Armada para restituirla en el cargo. Y como dijo el doctor, esa nota, ese pedido de reconsideración y de restitución en el cargo anterior, que era la de estar como prácticamente la que ordenaba los gastos dentro de la sanidad militar, ahí hubo una falta a la disciplina, ¿verdad? Hubo una calumnia, como explicó perfectamente, ¿verdad? Esa calumnia por ABC del 5 de mayo del 2017, ella solicita las disculpas correspondientes. Entonces el Código Militar dice, una vez que se ha hecho la disculpa. Pero se dijo que a ella se le obligó a hacer esa disculpa. ¿Fue por motus propio entonces? Por motus propio. Sí. Bueno, pero tenía 2 opciones. Al no perdonarle el comandante, ¿verdad? La otra opción, para que no sea procesada, porque la calumnia es un delito que tiene 1 año de prisión, y eso conlleva inmediatamente también la baja, ¿verdad? Entonces ella, ¿verdad?, a lo mejor de motus propio, ¿verdad?, claro, porque ella tiene que protegerse de ese delito. Ya. Entonces, realmente queda la falta disciplinaria de la forma en que se dirigió al comandante, ¿verdad? Que si él no cumplía con el pedido que ella le hacía, él estaba expuesto a un proceso
del delito de abuso de autoridad. Y como el comandante tiene también facultades disciplinarias, él, en vez de arrestarla directamente, y para no ser juez y parte, como dije anteriormente, él deriva eso a la justicia militar, para que la justicia militar sea la que resuelva la situación, ¿verdad? Y se investiga en la justicia militar, en primera instancia, segunda instancia, ¿verdad? Estado sumarial, estado, porque nosotros en la justicia militar se utiliza todavía el sistema antiguo y esa resolución de la Corte Militar, la Suprema Corte de Justicia Militar, es recurrida a la Corte Ordinaria, que confirma tanto la falta disciplinaria como el pedido de prescripción, ¿verdad?, de la pena y de la acción de ambos. Entonces, es una sentencia ya firme, ¿verdad? Y una falta disciplinaria de 45 días que realmente yo no recuerdo de que haya alcanzado tanta, que haya llegado, por ejemplo, hasta la Corte, ¿verdad? Generalmente son los delitos los que llegan a la Corte Ordinaria, pero las faltas disciplinarias normalmente se resuelven ya mucho antes. Y justamente tiene que ver la pregunta anterior. Ya hay gente que se está metiendo en esto y que incluso está metiendo cuestiones ideológicas, incluso intromisión de los poderes ya se está forzando de una por decirlo así, de una manera. Yo creo que esto, doctor, no debería ser de esa forma, porque realmente el proceso es jurisdiccional, no es administrativo, sí, ¿verdad? En el caso de que haya sido el comandante el que autorice o el que haya ordenado el arresto disciplinario, sí podría intervenir el comandante en jefe o cualquier otro ministerio o presionársele, ¿verdad? Pero en este caso están queriendo presionar a un órgano jurisdiccional, y no solamente a un órgano jurisdiccional militar, sino también a un órgano jurisdiccional ordinario, ¿verdad?, a la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Entonces, yo no considero de que sea la vía de que los ministros del Ejecutivo puedan tener injerencia en ámbito jurisdiccional. Y doctor, ¿cuál es tu opinión con relación a la intervención de ministros del Ejecutivo en este tema? No corresponde. La Corte, yo soy un estudioso de Derecho y un cumplidor de las leyes. Salió la resolución, o sea, los fallos podemos criticar, estoy criticando el fallo de los ministros porque prescribió. Pero hay un problema, que acá se vulneraron todos los derechos, pero ya no es el momento de discutir. Se discutió solamente la prescripción, porque eso hay un momento procesal oportuno, decimos nosotros los procesalistas. Sí. Y se vulneraron esos principios. Quiero aclarar también con un punto que dice que tiene la sala de lactancia. La sala de lactancia nunca existió en la Armada. Y eso no es que yo estoy diciendo. Acá hay un informe del 30 de enero del 2017, y quiero que leas, por favor. Dice: no tiene sala de lactancia. El 30 de enero del 2017, ahí está subrayado. Eso yo traje porque me tratan de mentiroso. ¿Se puede especificar que la Armada no posee dependencias destinadas específicamente para el efecto? Me refiero que habla de la sala de lactancia. Lo que tiene el camarote, seguí leyendo, tiene el camarote ahí, el camarote donde duerme la mamá, pero la mamá no le va a traer al lactante para que mame, es cierto, tiene las comodidades que uno tiene. Sí, bueno, pero después el personal cuenta con camarotes. Sí, bueno, pero eso no es lo que dice la ley. La ley que salió en ese momento todavía no estaban preparadas las unidades. ¿Y qué es un camarote? Un camarote es un dormitorio en donde el personal militar, el oficial, porque ella es oficial de la Armada, tiene todas sus cosas, ¿verdad? Tiene su cama, tiene su heladera, tiene su ropero, todo, ¿verdad? Ella no hace el servicio de guardia como un centinela en un puesto de centinela. Ella está libre en la unidad. O sea, que ella puede ir a su camarote. Ocurre que el tema de las mujeres, ¿verdad?, egresadas de la Academia Militar, no tiene 20 años, tiene 15 años. Y se tuvieron que adecuar todas las instalaciones militares para las mujeres, tanto los baños que tenían que ser baños sexados, ¿verdad?, para cumplir. Inclusive en la empresa privada, muchas de las empresas que tienen también esta ley encima, la 5508 del 16, tienen encima, pero no tienen la infraestructura. Entonces, ¿qué hacen, verdad? Muchas madres hasta van a los baños, van y se adecuan, bueno, ¿verdad? Sobre eso vamos a hablar después de que
Invitemos también a la gente a participar. Norman, ¿cómo pueden participar? Muy buenas noches. Si podés decirnos cómo participar también la gente que nos está viendo, cómo puede opinar. Muy buenas noches, Hugo. Buenas noches también a los presentes aquí en el set. Y la gente puede interactuar, así como el lunes pasado que reventaron nuestras redes con el tema de derecho. Hoy el tema que tratamos, como ya lo dijiste, Hugo, es el tema de la milicia, las leyes. Se ciñe esto a nuestras leyes o ellos tienen una ley un poco particular. ¿Cómo es esto, verdad? Y en especial el caso de la teniente Quintero, ¿verdad? La gente se puede comunicar con nosotros de la siguiente forma. A través de RCC TV pueden vernos en vivo a través de Facebook y también pueden escribirnos y arrobarnos en Twitter en RCC PI. Estas son las dos vías hoy por las cuales se pueden conectar con nosotros, escribiéndonos y comentando un poco acerca del tema, qué es lo que la gente quiere preguntarle un poco al abogado de la teniente y sobre este caso, y también dar sus opiniones, ¿por qué no? Porque las vamos a ir leyendo con el correr del tiempo, Hugo. Muchas gracias, Norman. Doctor, estamos hablando de que efectivamente usted dice que no cuenta con el camarote, pero también esto influye de cierta manera para que, digamos, se llegue a este extremo como para decir, bueno, no tenemos algo como un lugar ideal, pero tenemos algo... Eso no fue, el problema que se ofendieron los militares, no los militares, el comandante de la Armada Nacional. Ahí comenzó todo. Ahí se ofendió porque acá en esta nota, Oyaguá en guaraní, voy a decir por varias cosas. Por ejemplo, te voy a dar un párrafo. En cada párrafo ella destaca una situación. En este párrafo, por ejemplo, desnuda las debilidades. Desnuda irregularidades que se cometieron con ella. Ah, ok. Y entonces, ¿por qué te quejas? Le dicen, vamos a sancionarte. Eso es concretamente lo que pasó. Mira, para darte un ejemplo. En este párrafo no te quiero leer. A los 13 días de haber parido, le convocan para que se vaya, ella recién parida, a entregar su guardia, ¿sí? Teniendo una orden de guardar reposo. Y todo eso está señalando punto por punto, le tienen todas las irregularidades que se cometió con ella. Otra irregularidad que se cometió, que le estaban solicitando de antemano que ella salga de reposo de maternidad. Él no quería salir todavía porque quería esperar hasta última hora porque era una persona que tenía problemas para tener hijos. Entonces, cuanto más tiempo permanecía de reposo, que son 4 meses después, ella iba a tener más oportunidad de cuidar y ellos ya querían que salga para ponerla a su reemplazo, ¿verdad? ¿Tu nombre? Que salga antes del Que nacimiento. salga antes del nacimiento. Bueno, salió antes del nacimiento, inmediatamente a los 13 días, como te digo, ya le traen, ella viene fajada todo y se va y entrega su son irregularidades que pasaron y es feo que un subalterno se reclame esos derechos. Quedaba mal todavía en ese momento y eso le molestó. Entonces lo que no se tuvo es a lo mejor la inteligencia de solucionar una circunstancia particular, ¿verdad? Porque no estaba preparado, como le decía, las instalaciones no estaban preparadas y lo que ella quería era tener esa libertad, o sea, entre otras cosas, también es cierto, ella ocupaba un lugar, pero el sueldo ella 4 meses no cobró el sobresueldo que se dice. Esas son todas cosas que estaba poniendo este capitán de corbeta Rodríguez, todas esas excusas estaba dando, él promocionando, publicando cosas que no son verdad. En estos 5 hojas acá está todo lo que pasó. Correcto. El resto ya fue una consecuencia de toda la lucha y todas las defensas que se hizo. Bueno, también tenemos la participación de jóvenes universitarios que como cada lunes nos visitan, que también pueden hacer las preguntas. Rodrigo, ¿tenés una pregunta en ese sentido? Sí, buenas noches. Mi pregunta es para el general. Yo viendo así el panorama completo. Mi pregunta es si la teniente puede pedir así un permiso así particular, digamos, para que se quede en su casa en tiempo determinado para amamantarle a su bebé. Esa es mi pregunta. Hay una legislación, la 5508, ¿verdad? Del 16, que establece 4 meses de permiso de maternidad y hasta 24 meses de permiso por lactancia, ¿verdad? Que tiene también otro régimen, unas horas al día. Esas horas al día fueron dadas a la teniente, tanto el permiso de maternidad de los 4 meses o 18 semanas, que son 4 meses y medio, más los permisos diarios de lactancia fueron dadas, ¿verdad? Realmente que la ley no dice de que tiene que ser trasladada, tiene que abandonar su
puesto. Puede salir una hora antes de la hora de salida o puede llegar una hora después, etcétera, ¿verdad? Durante 24 meses que establece la ley. Eso no se discute eso. Lo que se discute, lo que yo entiendo que se estuvo discutiendo fue si las guardias, porque las guardias duran 24 horas. Entonces, en ese momento tenía que ir el bebé hasta el cuartel y ahí se le dio el camarote. Porque no son salas específicas de lactancia, ¿verdad? Los cuarteles no tienen todavía esas comodidades porque, como dije, la presencia de las mujeres egresadas de la Academia Militar tienen 15 años recién, ¿verdad? Y no están presupuestadas todavía ciertas cosas para ellas, se están acomodando. Pero la presencia de mujeres en las Fuerzas Armadas viene desde la época de la colonia, desde la época de la independencia, ya vienen las mujeres en las Fuerzas Armadas acompañando. Y llegamos a tener coronelas del Servicio de Sanidad, de Justicia Militar, de bioquímicas, odontólogos, que son oficiales profesionales de carrera complementario. ¿Por qué? Porque eso no forma el colegio militar, entonces, o la academia militar. Entonces, ellos forman parte del cuadro de oficiales permanentes. Y a tu pregunta te digo de que no se discute, ¿verdad? Se cumplieron totalmente la ley civil, en este caso, dentro del ámbito militar, de maternidad y de lactancia. Solamente que también están las normas militares de que principalmente, una egresada de la Academia Militar tiene que hacer servicio de guardia. ¿Por qué? Porque siendo ella cadete, hizo durante 4 años su servicio de guardia y también siendo oficial, ¿verdad? Y no está previsto y no está establecido a partir de qué momento ella tiene que dejar de hacer guardia y a partir de qué momento ella tiene que volver a hacer la guardia. ¿Por qué? Porque el periodo de lactancia no figura en ninguna parte de la legislación o la normativa militar, ese periodo de lactancia. Entonces, al mandarla a hacer la guardia, ella reclama ante una jueza del menor, reclama, ¿verdad? Hace su demanda y ella exhorta al comandante en jefe de que ella deje de hacer guardia, ¿verdad? Que es una situación totalmente atípica hasta hoy y es la primera vez que ocurre en la Fuerza Armada que esta situación, ¿verdad? Bueno, también tenemos otra pregunta, en este caso, Julio, ¿qué querés preguntar a los invitados? Julio. Rodrigo. Rodrigo. Sí mismo. Mi pregunta va para usted, general, sí. Con respecto a las instituciones, ¿qué tan preparada o cómo se dan la infraestructura para este tipo de situación? Y bueno, yo dije anteriormente que realmente de a poco las instalaciones se van adecuando ya también con los recursos presupuestarios para crear las condiciones adecuadas a las madres, ¿verdad? Porque no solamente es la teniente que ahora está en esta situación, sino también existen mujeres suboficiales, oficiales de todas las armas y de todos los servicios que también están embarazadas y que también están cumpliendo sus servicios y que no tienen ningún problema, ¿verdad? Porque a lo mejor no tienen tanta exigencia, vamos a decir. Pueden, por ejemplo, si le lleva alguna niñera o le lleva a la madre o el padre, le llevan al cuartel para que ella pueda hacerle mamar en las horas que tienen que mamar, ¿verdad? Como ocurre en todo, ¿verdad? Las estudiantes universitarias o todas las personas que tienen hijos estando en una situación de trabajo o de estudio, se adecua. Pero no siempre, ¿verdad? No solamente en las Fuerzas Armadas, yo creo que todo el Paraguay o muy pocas serían las empresas privadas que tienen un lugar así con todas las comodidades, etcétera, entonces, no sé, los recursos son muy limitados. Bien, estamos concluyendo un bloque más. A la vuelta de la pausa vamos a mirar un poco más allá. ¿Por qué hay tanto interés de ciertos grupos
porque están llevando agua hacia su molino sectores del feminismo, del antifeminismo. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a hablar sobre ese tema que también es muy importante. Bien, tercer bloque de Confrontados. Hoy estamos analizando el caso de la justicia militar versus la justicia ordinaria, el del interés superior del niño. Bueno, es precisamente para eso que hemos invitado a los, digamos, representantes o a las figuras, en este caso, del tema que nos ocupa. Norman, ¿cómo está participando la gente? ¿Cómo están las redes sociales? Es así, Hugo, la gente ya está escribiendo. Gregorio Ramos dice: el verdadero motivo de toda esta parafernalia es su traslado, donde presumiblemente tenía entradas extra. Más claro, agua, dice. Venus Liceras dice: ¿por qué si las mujeres tienen que adecuarse para dar de mamar a su hijo, también las Fuerzas Armadas no se adecua también a suprimir las guardias de una madre que debe de amamantar a su hijo? Es demasiado notorio que hay una persecución personal, diría, por el caso de la teniente Quinteros. Y así la gente va comentando. Hugo dice: excelente el tema para abordar. Dora Ramos también dice: quisiera saber si es cierto que se le obligó a pedir disculpas a Quinteros y cuál fue el motivo. Sí, eso ya respondieron precisamente. Ya contestó anteriormente. Sí, recordamos también a las personas que pueden escribirnos en el WhatsApp al número que aparece en pantalla. Allí pueden estar enviándonos si tienen denuncias, fotos, videos, y también si quieren realizar algún tipo de preguntas. En los siguientes bloques vamos a estar abordando el WhatsApp. También quería recordarle un poco a la gente, Hugo, que mañana tenemos un gran estreno aquí en la RCC. Se viene el doctor Musi, cargado de todos los tips y consejos que vos necesitas para fortalecer un poco la salud. Mañana a partir de las 21 horas por las pantallas de la RCC, el doctor Musi empieza una temporada cargada de consejos y tips, como ya lo dije anteriormente. Bien, muchísimas gracias, Norman. Estaremos entonces mañana atentos vamos a tener el primer programa del doctor Musi, el querido doctor Musi. Ahora vamos a seguir con las preguntas que quedaron en el tintero, por decirlo así. Víctor, ¿tenías una pregunta para hacer? Sí, tenía en realidad una pregunta que era si había ya una jurisprudencia anterior sobre este caso. Ya dijo que no, pero lo que quiero consultarle es, esto delata un poco también a la milicia que no tienen un código de procedimiento al respecto. Si hace 15 años que tienen mujeres en los cuarteles, delata un poco que hay una falta de ayornamiento a los tiempos, considerando este caso. Y la pregunta específica es si hace cuánto tiempo, o sea, la justicia militar se basa en legislación de qué año, porque se nota esa falta de actualización. Por eso no hay un código de procedimiento y por eso surge este acto, se convierte en un montón de hechos que trascienden lo militar, porque como usted bien dijo, si ustedes tenían un código de procedimiento ya sobre un caso similar, hubiesen solucionado antes sin que trascienda lo militar. Bueno, realmente hay una diferencia entre la justicia militar y las normas militares que nos pertenecen al ámbito de la justicia militar. La justicia militar es una justicia penal, ¿verdad? Tiene su código de procedimientos penales, tiene su código de organización, ¿verdad? Y tiene su código de fondo y de forma. Entonces, pero está el Estatuto del Personal Militar, que es del año 1997, posterior a la Constitución Nacional. Y este Estatuto del Personal Militar no hace diferencia entre hombres y mujeres, ya que la Constitución Nacional misma establece la igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, siempre se trató dentro de las Fuerzas Armadas de que sean iguales en todo, ¿verdad? Inclusive, tanta es la igualdad que hay mujeres que son del arma combatiente, ¿verdad? Infantería, caballería, artillería, armas de servicio, ¿verdad? De comunicaciones, etcétera, en la Armada, en la Fuerza Aérea. Entonces,
en esa igualdad, ¿verdad?, constitucional y siendo coherente a los principios constitucionales, la ley del Estatuto del Personal Militar no hace diferencia entre hombres y mujeres. Esa es la primera, si se puede llamarle, falencia que pueda tener la ley, tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se debe de respetar la igualdad. Y en ese mismo criterio, las personas que están y tienen estado militar, sea hombre o mujer, tienen que cumplir con todas las exigencias, porque eso fue el trato, el contrato inicial. Cuando ingresan a la academia militar es aceptar todas las normativas militares. De hecho, ya sean los hombres o las mujeres, ya saben las reglas de juego con que van a hacer la carrera, desde sus inicios hasta el final, ¿verdad? Inclusive ya tienen ya tuvieron la vivencia de las otras madres que estaban prestando ya servicio con anterioridad y cómo estaban siendo tratados, ¿verdad? Entonces, no existe una normativa especial para la mujer, pero sí se adoptan las normativas ordinarias, en este caso la ley 5.508, para suplir esa falta de legislación, o sea, normativa dentro de la labor militar. Yo quiero agregar un poquitito más si se puede. ¿Cómo no? Si bien es cierto que la igualdad, justamente este fue el principio del incumplimiento de esa ley, porque ellos no querían discriminar entre el hombre y la mujer y le pusieron de guardia. Por la naturaleza hace que haya una desigualdad objetiva o subjetiva, si se quiere llamarlo, porque la mujer es solamente la que puede mamar, dar de mamar. Objetiva diría yo. Objetiva, ¿verdad? sí. Objetiva. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que el artículo 48 de la Constitución Nacional habla sobre esa igualdad y que el Estado debe promover, voy a leer un poquito, de la igualdad del hombre y la mujer. Dice, el hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. El Estado promoverá las condiciones y se creará mecanismos adecuados para que esa igualdad sea efectiva. O sea, ¿por qué si la ley no dice que tenga que ella ser desafectado de la guardia? ¿Por qué no se busca una desigualdad objetiva y se le ofrece a ella liberarle de las guardias de 24 horas hasta que cumplan los 2 años y que pueda darle amamantado durante ese tiempo a su hijo, atendiendo a la ley, ¿verdad? Bueno, eso es lo que no se hizo en la Armada, pero solamente en la Armada. No solamente en la ley, sino que sentido común nomás, doctor. O sea, Ya que sé, si es que pero se quería hay un problema. salvar Esa una... ley también tiene un problema y hay que reconocer. El Parlamento hizo mal esa ley porque dice, esta ley se aplicará a todas las mujeres que tengan hijos dentro del ámbito civil y de la ley 1600. ¿Qué pasa con el personal militar? ¿Y qué pasa con el personal policial? Eso fue el punto que se agarró el... Sí, pero está la analogía y la integración de las leyes. Eso es lo que no reconocieron el asesor jurídico Rodríguez. Y ese es pero tiene rango superior, o sea que... Y bueno, pero eso es lo que no se acepta. Hasta ahora hay problemas en la todos los ámbitos. Claro, porque es una cuestión, no es una cuestión de analogía, sino que de integración de las leyes. Bueno, pues la Constitución Nacional es está por encima de todo, claro. Y eso hasta ahora no se cumple, o la prisión preventiva se establece con la generalidad. Sin embargo, eso tenía que ser la excepción, pero es un problema de justicia ya. Y ahí es donde los comandantes, doctor, tienen esos problemas de la aplicación de la ley. El comandante no puede, los militares no legislan, en primer lugar. Ellos aplican se debe aplicar las normas que tienen. Esas son las herramientas, ¿verdad? Sí. Y al no tener normas, ¿verdad? Y aparte se tiene que mantener la disciplina, el orden, porque muchas veces porque tanto la teniente Quintero como cualquier otro oficial del Armado o de cualquier institución de las Fuerzas Armadas tienen superiores y tienen subalternos que están mirando su conducta también, ¿verdad? Y esto sí se transmite, por ejemplo, vamos a suponer, si el comandante aplica, o sea, otorga o concede algo que no está normatizado, ¿verdad? Entonces todos van a tener el mismo derecho no solamente las mujeres, ¿verdad? Sí. También los hombres van a querer exigir eso y se va a socavar lo único que sostiene a la institución militar, que es la verticalidad, y que es la disciplina, ¿verdad? Entiendo. Entonces, por ese motivo, muchas veces, ¿verdad?, que diga un comandante que él, de motus propio, diga, bueno, este personal militar deja de hacer guardia porque está amamantando, y no hay una norma que lo respalde. Entonces, él también está incumpliendo con la ley militar.
Sí. ¿verdad? O sea, se tendría que tratar también. O sea que no es tan sencillo entonces como, se tendría que como llevar al ámbito civil, por ejemplo. Claro, se tendría que tratar también que a ese jefe, pues tiene mando, tiene conducción, de darle una protección legal para que él también pueda, porque él no puede hacer eso discrecionalmente. Bueno, ¿verdad? precisamente Nosotros lo que está diciendo hace rato, general, que una situación como esta también puede derivar en cuestiones positivas, ¿verdad? En este caso de revisar un poco nuestra propia norma, ¿verdad? Claro, yo creo que sería positivo de otorgarle también a las Fuerzas Armadas, ya que tiene, ¿verdad? Y que se elaboren las leyes, ¿verdad? Que se vayan ajustando de acuerdo a las situaciones, ¿verdad? Porque estas son cosas que realmente las leyes se van ajustando de esta manera, ¿verdad? Que nosotros sabemos. Claro. Bueno, también, Emanuel, querías hacer una pregunta a nuestros invitados. Buenas noches, ¿qué tal? Tengo una pregunta para mi general. Yo soy soldado reservista, fui postulante a la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López. Sé la actividad militar, pasé un año haciendo mi servicio y es claro que aquí, mi general, hay de una parte, hay como decimos, llegará más de la mitad por esta mujer, y también, como estaban diciendo el otro amigo, que hay una precariedad tan grande que vemos, como usted mencionó, mi general, que de las historias pasadas, o sea, la época colonial, como usted citó, hasta la guerra del 70, las mujeres ya hicieron parte de lo que sería el ámbito militar. Y vemos de así que, o sea, tuvo que pasar todo este quilombo para que ahora legalmente, o sea, se le exonere la guardia a la mujer cuando tenga que amamantar o otras cuestiones. O sea, aquí se nota lo que, o sea, que desde el primer momento, cuando la Fuerza Armada empezó a instaurar, empezó a meter mujeres, no calculó estas cosas, o sea, de mi parte. Esa es mi pregunta, mi general. Realmente, como todo funcionario público, se rige por el principio de la legalidad. La Fuerza Armada se rige por el principio de la legalidad, ¿verdad? Lo que no está expresamente establecido no está permitido, sí. ¿Verdad? Lo que no está permitido taxativamente. Entonces los comandantes, si no tienen taxativamente de que en periodo de lactancia las mujeres tienen que dejar de hacer guardia, ¿verdad? Ellos no pueden eliminar esa figura de la guardia, obligatoriamente tienen que hacerlo, no está dentro de sus facultades deliberar sobre eso. Pero es cierto lo que dijo acá Emanuel, que habla de que ahora ya se está exonerando, por ejemplo, las guardias a mujeres, o eso es... Yo no consultar, en realidad que acá lo que pasó es una cosa muy sencilla. Ella está en la sanidad, sí. Y en la sanidad no se realizaba esa guardia cada 3 días de 24 horas. Ella lo que quería es volver a la sanidad para que se le liberen, o sea, ella se le llevó en una unidad operativa donde es la escuela de formación de sus oficiales. Ya. Ahí sí tenía que hacer guardia y tenía que hacer presentaciones y tenía que hacer desfile. Entonces eso es lo que le provocaba. En otra unidad nunca hubo ese problema. O sea, es cierto, no puede hacer discriminación, pero puede llevarla a otra unidad donde va a estar más cómodo. En una sanidad, en cualquier parte, inclusive creo que hay un lugar donde es para internados y compañía para gente enferma, donde ahí no hace guardia. El problema es que ella le metieron una unidad, no sé si se llama operativa, me va a corregir acá el general, donde sí necesita hacer guardia 24 horas. Y las 24 horas, ella entra a las 7 de la mañana, sale al día siguiente a las 7 de la mañana y continúa su jornada laboral hasta las 16 de la tarde, en que tiene que salir 1 hora antes. Es cierto, a ella se le da permiso para salir a las 16, pero como tiene guardia 24 horas, no podía salir, y eso es lo que le dice la jueza. Le exhorta a que no esté, porque a Santino es el que... Ella no lo hace como Carmen Quintero, sino que lo hace por Santino, es el derecho de Santino. Solamente para aclarar, doctor, sí. Un exhorto, ¿por qué se lleva al ámbito penal como desacato? Le voy a explicar qué es lo que pasó. Ocurrió ahí? Lo que pasa es que exhorto es una palabra que se utiliza para relaciones internacionales, no se le puede ordenar. Sí, exactamente. Acá hay una división de los poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, el judicial no le puede obligar al ejecutivo, porque el ejecutivo es el comandante jefe de la Fuerza Armada. Entonces, para no decirle disponer o ordenar, lo que tendría que haber hecho es ordenar.
pero porque se estaría atribuyendo funciones, hubiese tenido injerencia política sobre el presidente de la Por el República. equilibrio de los poderes. Entonces le pone exhortar. Es, por ejemplo, que yo le pida a un juez de Claro, otro país, sí, por ejemplo, claro, lo que viene es un pedido de el gentileza pedido más que o se le menos. hace a Leo es exhorto. Sí. Y ahí por reciprocidad o por convenio, generalmente Así por es. convenio, se cumple esa orden. Sí. No es una orden porque no le puede imponer por la Sí, territorialidad. pero en este caso imponer tu poder. hecho causal entonces ya está viciado en nulidad si vamos al caso del desacato, por Sí. ejemplo. O sea que no va a haber condena entonces. Muy viciado está porque Sí. la jueza también no informa que es el presidente, sino que informa que es el capitán, que era su comandante que de ahí de la escuelita nomás era. No era ni siquiera el comandante de la Armada, ahí ya se fue toda la mierda. No, la responsabilidad es del comandante en jefe directamente. De cada- Ahora, hay dos procesos, eso yo quiero aclarar, ¿verdad? Un proceso civil en donde ella solicita o demanda ante la justicia del menor, ¿verdad?, de que se le exonere de las guardias. Y un origen de un proceso penal militar en donde ella solicita que se lo restituya en la Sí, sanidad. son dos cosas diferentes. sí. Que son dos cosas diferentes. O sea, no se puede decir, ella tiene una sanción disciplinaria de 45 días porque solicitó dejar de hacer guardia para darle de amamantazo. No, ella no solicitó eso, ¿verdad? Ella solicitó dejar de hacer guardia en el proceso civil, pero ella solicitó la restitución al cargo anterior en la sanidad, que es el origen del proceso penal, ¿verdad? Ya. Y saliendo un poquito del ámbito, vamos a decir, estrictamente jurisdiccional y técnico y castrense también, doctor, ¿cómo ve usted esta injerencia ideológica de que precisamente, al menos es mi opinión, es la causante de que haya existido tanta confusión? Porque la prensa misma, que está muy ideologizada, bueno, por lo menos varios sectores de la prensa, también políticos, en este caso la ministra, están enturbiando una cuestión que no debería ser tan, digamos, compleja como hoy ya está, digamos, esta situación. ¿Y por qué le digo esto? Porque precisamente decíamos en el corte, quien desconoce que hay una disputa ideológica en este caso y que cada vez está tomando más fuerza el feminismo, ¿cómo ve esto y cómo puede afectar la justicia misma en el sentido de que están llevando agua hacia su molino sectores, vamos a decir, ideologizados? Y no, yo no le encuentro no me gustaría que se ideologice, ¿verdad? Porque esto hay que, como le dije, esto tiene que cumplirse, ¿verdad? Pero lastimosamente no se ve el origen. El origen fue la nota y el origen fue la persecución, existió persecución. Sí. Acá si ella tiene que ser sancionada por falta contra la disciplina militar, tiene que cumplir. Pero Scolari tiene que también ser sancionado porque él ejerció un abuso de autoridad. Lastimosamente a él no se le pudo procesar porque era más antiguo de ese entonces del presidente de la Corte Suprema de Justicia Militar. Él dice, yo cumplí la ley, pero a rajatabla cumplí la ley con esta funcionaria. No, pero más allá del tema de la ley, vuelvo a insistir, el tema ideológico, también surgió por ahí, incluso personas que escribieron, habían mencionado de que ella se victimizó y recurrió incluso a sectores feministas para poder llevar una bandera al feminismo. Y yo creo que, al menos, lo nota usted bastante ecuánime, bastante, digamos, técnico, y no noto por lo menos que... Yo lo que he visto que presentó en la Comisión de Derechos Humanos, presentó en el Ministerio de Justicia y Trabajo y presentó en el Juzgado del Menor. Hasta donde yo sé no tiene nada que ver con las cuestiones feministas, así con el derecho del niño que la doctora No, claro, eso es muy claro. Mona Lisa muy claro. Muñoz se encargó Sí. y ayudó, después ayudó. Hubo un caso que nos estamos olvidando, cuando empezaron a ver que ya caía todo después de sacar cuando descubrí que había una forma de sacarlo, porque el objetivo era sacarle de baja porque se hizo la difamación, porque no se le iba a procesar nunca a Scolari. Entonces yo descubrí ese segundo inciso que decía disculpándole y hice las disculpas públicas. Entonces con eso se cayó el caso. Entonces, ¿qué hace ahí? Porque la justicia militar es jodido. No sé lo que me va a decir, se va a enojar conmigo acá el general Licera, pero ahí termina la jornada laboral y se va el fiscal, se va el juez de instrucción, se va el juez de instancia y se va a hablar con el presidente de la Corte, la yayapota.
Y ahí empieza la tortura para todos los que están presos en Viñaco y para todos, como van a decir. Aparte de eso, que la legislación... Una vulnerabilidad total, entonces. Ahí es verticalismo puro. Si te quieren torturar, te torturan al estilo de Panamá, creo que se aprendió ese sistema, ¿verdad? Hay que cambiar eso, hay que evolucionar. Además, la ley de 1980 nunca fue publicada en la Gaceta Oficial, ni el Código Procesal Penal, ni el Código Penal. Pero si eso le metemos a la corte, se van a salir todos presos de Viñascue, ¿verdad? Eso está. Yo tengo un certificado de la Gaceta Oficial. Pero al Estado mismo le puede venir una demanda por derechos humanos. Porque no existe la ley militar y la ley penal militar. Es un caso Nuremberg más o menos que tenemos entonces. Claro, está mal. Bueno, eso es lo que tienen que hacer los legisladores, son los responsables de hacer una legislación que vaya bien y que se quite lo más posible las actitudes a la Corte Suprema de Justicia Militar, y que la Corte Suprema de Justicia Militar esté en la cabeza, estén, por ejemplo, las personas egresadas ya, o sea, personas de retiro que no tengan más que no haya una persona superior para que le puedan juzgar. Bueno, me gustaría su opinión general, pero a la vuelta de la pausa, porque es realmente muy importante, porque está en juego nada más y nada menos que la institucionalidad de la justicia militar. A la vuelta de la pausa, entonces, estamos con este interesantísimo tema. Cuarto bloque de Confrontados, muy polémico este tema, realmente a medida que vamos escarbando encontramos más incógnitas, ¿verdad? Norman, ¿cómo está participando la gente? La gente sigue comentando en nuestras redes, Hugo. Gregorio Ramos dice, cada vez queda más claro, el problema surge desde su traslado. Al juez hay que denunciar total desconocimiento de la ley, dice también la misma persona en otro comentario. Venus Liceras dice, se debe exonerar las guardias a las mujeres militares en periodo de lactancia. En este sentido quería consultarle un poco su opinión al general, ¿verdad? Ya que él estuvo de ambos lados, ya sea en lo familiar y también estuvo en el área castrense. ¿Qué cree usted, general? ¿Hay que exonerar de eso a las mujeres o no? Y considero que los 24 meses de lactancia deben dejar de hacer guardia, exonerarla a las mujeres. Pero esa exoneración debe ser una exoneración que tiene que estar en la norma. No puede ser verbal nomás por parte del comandante, porque como dije, nosotros los militares nos regimos por el principio de la legalidad. Lo que no está expresamente establecido, taxativamente establecido, no está permitido. Y no está permitido exonerar de guardia al personal militar por lactancia. O sea, realmente necesita, el comandante que va a tomar esa decisión necesita una protección legal. Ok, muchísimas gracias. También tenemos otros comentarios que dice, la justicia militar debe cambiar esas normas y otorgar los derechos a las mujeres que ya hace 15 años están incursionando en las Fuerzas Armadas. En otro sentido, quería también agradecer un poco a la Reina Esther, que es la empresa que nos viste aquí en Confrontados. Pueden ingresar a su página en Facebook, se encuentra como La Reina Esther, allí van a tener más datos. El número de celular es el 0991-837-887. También tiene su página web y allí pueden ir buscando, hay prendas para niños, para mujeres, para hombres, tienen distintas divisiones y allí pueden ir encontrando prendas para toda la familia. No quiero irme sin antes también recordar que la RCC tiene su estreno mañana con el doctor Musi. A las 21 horas estará otorgando los mejores tips y los mejores consejos para nuestra salud. Víctor, una última pregunta antes de ir ya a nuestras conclusiones. Sí, lo que no me quedó claro es por qué la nota donde solicitaba la restitución en la sanidad se circunscribe dentro del proceso penal. Si es algo que le corresponde, o sea, si ella evidentemente iba a ser exonerada de guardia en la sanidad, ¿por qué eso se circunscribe en esa parte? Realmente por el tenor de la nota, ¿verdad? En la forma en que se dirigió al comandante, ahí se produce la falta disciplinaria. Hay una forma, ¿verdad? Hasta en una empresa privada, uno cuando se dirige al patrón tiene que dirigirse con términos acordes, ¿verdad? Y respetuosos. Y más todavía en una institución militar en donde la disciplina es la base de la organización, los términos deben ser muy bien cuidados.
Bien, así estamos ya concluyendo una polémica disputa, ¿verdad? Estamos realmente aclarando, tratando de aclarar por lo menos, pero vemos también y desnudando también falencias propias de las instituciones castrenses. Bueno, en ese orden de cosas me gustaría pedirles unas breves palabras ya para concluir y cerrar un poco este debate general. Bueno, realmente siendo la institución militar una institución nacional, debería haber una preocupación de nuestros legisladores en adecuar las normas. La institución militar es la única que sigue todavía penalmente con el sistema inquisitivo y todo el sistema nacional ya es acusatorio. O sea, nosotros, el poder judicial, ¿verdad?, tiene un apéndice que debería ser una justicia penal solamente para las faltas, ¿verdad? Y que los delitos, ¿verdad?, como ocurren en otros países, la Suprema Corte de Justicia Militar se constituye en una sala más de la justicia ordinaria. Porque en un Estado de Derecho, donde existen 3 poderes del Estado, realmente la justicia militar debería integrar el poder general, ¿verdad?, y no ser un poder, se subsanó parcialmente eso al recurrir los fallos de la Suprema Corte, por eso sigue manteniendo ese nombre, porque sus fallos eran irrecurribles a la justicia ordinaria. Pero cuando en la Constitución Nacional se plasma de que las Fuerzas Armadas están subordinadas a los poderes del Estado, a diferencia de la Policía Nacional que está subordinada al órgano encargado de la seguridad interna, entonces desde ese momento se abrió la posibilidad de que la justicia militar integre también, así como una sala penal, una sala civil, también una sala militar dentro de la Corte, dentro de la justicia general, para los delitos, ¿verdad? Y para las faltas, ¿verdad?, que entonces se queda en el ámbito propiamente militar. Con eso nosotros estaríamos salvando muchas de estas situaciones. Muchas gracias. Doctor. Solamente que es importante que vuelva a reinar la armonía y la paz. Es necesaria las fuerzas militares. Lo que se tiene que es prestar un poco más de atención y hacer lo que sea, que venga la equidad. O sea que, como dicen, esta falta no tendría que haber llegado en la Corte Suprema de Justicia, se tendría que haber solucionado y tenía que haber prescripto. Pero en ese momento no era oportuno ni no estaban las personas responsables. Pero ya para cerrar, esta inconstitucionalidad que usted habló, ¿podría poner en jaque incluso todo el sistema, digamos, no solamente judicial, sino el Estado mismo podría verse afectado con un fallo internacional? Sí, puede ser afectado. Es más, yo creo que no existe un ministro de la Corte, a pesar de que estos no pueden ser porque son medios especiales, ¿verdad? Y que pueden ser que quiten la inconstitucionalidad, pero para quitar una inconstitucionalidad de una ley que está vigente y que se está aplicando desde 1980, va a traer un caos jurídico, porque nunca fue publicado y la ley tiene que estar publicada según la Constitución del 67, según la Constitución del 92, según el Código Civil anterior, según el Código Civil de Vélez Arfield anterior, según el Código Civil actual. Tienen que estar publicadas para que sirvan para todos. Sin embargo, esta ley solamente fue publicada en la revista Cerro Corá y se le enseña a las Fuerzas Armadas en los cuarteles o en la academia. Podríamos aplicar el derecho contractual ahí, ¿verdad? Porque si yo soy militar, me firmo y digo, yo quiero que me sirva esta norma. Pero ciertas cosas nomás puedo yo consentir para que se me aplique. Por ejemplo, cuando sea una prisión, entonces está vulnerado un derecho a la libertad de locomoción. Entonces, en ese caso, iríamos a la justicia penal ordinaria. Bien, muchísimas gracias. Realmente muy interesante todo. A la vuelta de la pausa ya estamos con las conclusiones finales. Del Kearney decía que con el tiempo las debilidades pueden ser fortalezas. En este caso hemos visto que se desnudaron ciertas debilidades institucionales en el ámbito castrense, pero también que pueden ser aprovechadas por sectores ideológicos que siguen un vademecum de Michel Foucault que tratan de debilitar aún más las fuerzas. O sea, eso está escrito, vamos a decir, dentro de una intelectualidad ideológicamente más afín hacia la izquierda,
que puede ser muy bien aprovechado si es que no se toma cartas en el asunto. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente el Poder Legislativo debería comenzar ya a estudiar una reforma de nuestras leyes que tienen que ver con el ámbito castrense. Tenemos también el problema estructural, el problema también presupuestario. Bueno, todo viene viene a saltar increíblemente por un caso que para muchos parecía una nimiedad, como el caso de una falta disciplinaria que tuvo trascendencias realmente a muy altas esferas. El tema es muy complejo y por supuesto merece más debate, y vos en tu casa siempre vas a tener una opinión seguramente de acuerdo a cómo lo ves. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra nueva visión. Te invitamos para el próximo lunes a una nueva entrega de Confrontados.